El reino de Valdris cayó por una madre. No por un ejército. No por hambre. Por una mujer descalza que entró a mi templo con su hijo moribundo en brazos y 2 palabras en la boca. Sálvalo. 48 horas después, 127.000 personas pagaron lo que ella pidió. Yo lo permití. Eso es lo que necesitas saber antes de escuchar el resto. Sira llegó al amanecer. La faixa de lino blanco atada al pulso izquierdo, el voto antiguo de las madres que ofrecen todo. Los pies cubiertos de tierra roja. Los ojos sin lágrimas, no porque el dolor hubiera pasado, sino porque el cuerpo ya no tenía agua que dar. Puso al niño frente a mí. 7 años. Fiebre alta. La respiración con ese silbido que reconozco desde hace milenios, el sonido de un pulmón que negocia con la muerte cada vez que se expande. Lo olí antes de tocarlo. No era una enfermedad. Era un veneno fabricado. Específico. Calculado para matar despacio, sin dejar evidencia. ¿Quién envenena a un niño de 7 años con tanta precisión? ¿Y por qué necesitaban que fuera yo quien lo curara? Eso no lo entendí hasta que fue demasiado tarde. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? La primera piedra llegó antes que ella. Rodó por el umbral del templo en un amanecer de primavera, pequeña, casi negra, con una ranura tallada en el centro que yo no había puesto ahí. La reconocí. Era una piedra de paso, el símbolo que los mensajeros del reino usaban para anunciar que alguien importante estaba en camino. No un rey. No un general. Alguien que el reino quería que yo recibiera. Dejé que rodara hasta detenerse sola en el centro del mosaico. Mis serpientes la olieron. 3 de ellas descendieron por mi hombro izquierdo, rozaron la piedra con la lengua y retrocedieron. Eso me dijo más que cualquier mensaje grabado, la piedra había pasado por muchas manos antes de llegar aquí. Demasiadas. Al menos 12 personas distintas la habían tocado en las últimas horas. Esperé. El sol llevaba 22 minutos en el horizonte cuando Sira apareció en el umbral. Descalza. La suela de los pies cubierta de tierra roja, la clase que solo existe en el camino de las afueras de Valdris, a 4 horas de marcha del templo. Había caminado toda la noche. La faixa de lino blanco en su muñeca izquierda, atada con un nudo triple, el voto de las madres que ofrecen todo. No solo lo que tienen. Todo lo que son. Cargaba al niño contra el pecho. 7 años. Pelo oscuro, piel cetrina por la fiebre alta, labios agrietados. La respiración, irregular, con un silbido al exhalar que yo reconocía desde hace más de 2000 años. Ese silbido específico, el que produce el aire cuando los bronquios se cierran bajo la presión de un veneno que actúa desde adentro, lentamente, calculadamente, como si alguien hubiera querido que pareciera una enfermedad y no lo que era. No era una enfermedad. Lo supe antes de que Sira abriera la boca. Me acerqué. No porque ella me lo pidiera, todavía no había dicho una sola palabra. Me acerqué porque el olor que venía del niño era demasiado familiar para ignorarlo. Aceite de serpiente negro mezclado con polvo de raíz de mandrágora fermentada. Una combinación que no existe en ningún herbolario natural. Que no se produce por accidente. Que requiere conocimiento específico, instrumentos específicos, intención específica. Alguien había fabricado ese veneno. Alguien que sabía exactamente cuánto tiempo tomaría matar a un niño de 7 años sin que pareciera un asesinato. Sira levantó los ojos hacia mí. Medusa. Solo eso. Solo mi nombre, no el nombre que uso con los humanos, sino el verdadero, el que circula en susurros entre quienes saben que este templo no pertenece a ningún dios del panteón oficial. El que se pasa de madre a hija como se pasa una receta, una advertencia, un secreto de supervivencia. Sálvalo. 2 palabras. Sin explicación. Sin contexto. Sin oferta de pago. Solo esa certeza absoluta, devastadora, de quien ha agotado todas las otras puertas y llega a la última sabiendo que si esta también se cierra, no hay nada más que esperar. Mis serpientes se quietaron. Eso no ocurre casi nunca. Tomé al niño de sus brazos. Pesaba menos de lo que debería, 22 kilos para un niño de su edad y altura, cuando lo normal era al menos 30. Llevaba tiempo sin comer bien. Semanas, probablemente. La degradación del veneno era gradual, primero el apetito,
después el sueño, después la respiración. Lo recosté sobre la piedra de examen en el centro del templo. El mosaico bajo sus pies representaba el mar antes de que los humanos le pusieran nombre. Siempre me había parecido el lugar más honesto del templo, algo antiguo sosteniendo algo nuevo que todavía no entiende dónde está. Puse las manos sobre el pecho del niño. El calor que sentí no era solo fiebre. Era el calor específico de un cuerpo que está quemando sus últimas reservas. El corazón latía 94 veces por minuto, demasiado rápido, demasiado superficial, y cada tercer latido tenía una pausa microscópica, como si el músculo estuviera consultando si valía la pena seguir. 3 días. Tal vez menos. Volví a oler la respiración. Confirmé, aceite de serpiente negro, raíz de mandrágora fermentada, y algo más que no identifiqué de inmediato, una tercera sustancia que se ocultaba detrás de las otras dos, más sutil, casi imperceptible, como una nota musical que solo existe en el silencio entre dos acordes. Esa tercera sustancia me inquietó. Cuando empezó, le pregunté a Sira sin levantar la vista del niño. Ella tardó en responder. No porque no supiera, sino porque decirlo en voz alta hacía que fuera más real. Hace 22 días. 22 días. Calculé, si el veneno llevaba 22 días actuando a esta velocidad, fue administrado en dosis pequeñas y regulares. No en una sola exposición. Alguien había tenido acceso al niño, o a su comida, o a su agua, de manera sistemática durante más de 3 semanas. Alguien que vivía cerca de él. O que lo cuidaba. ¿Quién prepara su comida? Sira abrió la boca. La cerró. Una sombra cruzó su rostro, no de duda, sino del reconocimiento de algo que no quería nombrar. La cocinera del palacio. Llevan 5 años con nosotros. Palacio. Esa palabra cambió todo el peso de la conversación. Sira no era una mujer del pueblo. Era alguien del interior del palacio de Valdris. Y su hijo, este niño de 7 años con pelo oscuro y respiración quebrada, era alguien que vivía dentro de los muros donde se toman las decisiones del reino. ¿Quién es el niño, Sira? Ella me miró. En sus ojos había una mezcla que reconozco desde hace siglos en las madres que llegan a este umbral, orgullo y terror conviviendo en el mismo instante, como 2 llamas que se alimentan de la misma cera sin consumirse la una a la otra. Es Sael. Mi hijo. El heredero legítimo del trono de Valdris por línea materna. El silencio que siguió no fue vacío. Fue el silencio de todas las piezas cayendo al mismo tiempo en el lugar correcto. Un heredero. Envenenado sistemáticamente. Desde adentro del palacio. Con un compuesto que requería conocimiento especializado. Durante 22 días exactos. Esto no era un crimen pasional. No era una rivalidad doméstica. Esto era una operación. Alguien dentro del palacio de Valdris había decidido que Sael no debía llegar al trono. Y Sira había traído esa operación directamente a mi templo. Mis serpientes volvieron a moverse, pero esta vez en dirección a la entrada. Las 3 que habían olido la piedra de paso se enrollaron alrededor de las columnas del umbral y miraron hacia afuera, hacia el camino que llevaba al valle. No hacia el camino por donde Sira había venido. Hacia el camino opuesto. Alguien más estaba en camino hacia aquí. Sira. Puse la mano en su hombro. ¿Viniste sola? Ella frunció el ceño. Sí. Salí antes del amanecer, cuando los guardias cambiaban el turno. ¿Le dijiste a alguien a dónde ibas? Una pausa. Breve. Casi imperceptible. Solo a Dael. Mi consejero de confianza. Para que cubriera mi ausencia. Dael. El nombre cayó en el aire del templo como la piedra negra había caído en el mosaico, rodando, buscando dónde detenerse, dejando una ranura donde antes había superficie lisa. Afuera, en el camino opuesto al que Sira había recorrido, el sonido de pasos regulares se acercaba. No el paso irregular de alguien que camina. El paso sincronizado de alguien que sabe exactamente a dónde va y no tiene ninguna prisa en aparentarlo. El problema era mayor de lo que Sira sabía. Mucho mayor. Dael entró sin llamar. Eso fue lo primero que me dijo sobre él, no la ropa, no la expresión, no las palabras que trajo consigo. El hecho de que cruzara el umbral de un templo antiguo sin detenerse, sin inclinar la cabeza, sin reconocer que estaba pisando algo que existía antes de que su linaje tuviera un nombre.
Entró como quien entra a una habitación que le pertenece. 2 hombres lo seguían. Se detuvieron en el umbral. Él no. Tenía unos 50 años, complexión media, cabello gris recortado con precisión. Manos limpias, demasiado limpias para alguien que había caminado 4 horas de madrugada. Lo que significaba que no había caminado. Había llegado en un vehículo, por el camino opuesto, el camino corto que solo conocen quienes tienen acceso a los mapas internos del reino. Sira. Su voz era suave, casi paternal. Me alegra que estés a salvo. Sira se volvió hacia él con una expresión que mezcló alivio y algo que todavía no sabía nombrar, una incomodidad que aún no tenía forma, que todavía no se había convertido en sospecha. Dael. ¿Cómo supiste? Eres mi responsabilidad. La interrumpió con gentileza. Sonrió. Siempre supe a dónde vendrías. Siempre supo. No imaginé ni deduje. Siempre supo. Mis serpientes no se movieron hacia él. Se enrollaron más cerca de mí y un gesto que aprendí a leer hace más de 1000 años, no es agresión, es concentración. Están procesando algo que aún no puedo articular. Me puse entre Dael y el niño. No de manera dramática. Solo me moví 3 pasos a la izquierda, lo suficiente para que para llegar a Dael tuviera que pasar por delante de mí. Él lo notó. Sus ojos, grises, precisos, sin calor, me estudiaron durante exactamente 4 segundos antes de volver a Sira. Vine a asegurarme de que el proceso de curación sea apropiado. Apropiado. Esa palabra. La precisión de esa palabra en ese contexto me dijo más que cualquier amenaza directa. No, efectivo. No, rápido. Apropiado. Como si la curación tuviera una versión correcta y una incorrecta, y él estuviera aquí para supervisar cuál de las dos ocurría. El niño necesita atención ahora, le dije. Directamente. Sin cortesía de presentación. Si viniste a ayudar, quédate afuera. Si viniste por otra razón, dímela. Dael sonrió de nuevo. Esta vez la sonrisa llegó medio segundo tarde, el tipo de retraso que ocurre cuando alguien ha ensayado la expresión pero el músculo no la recuerda del todo. Vine a acompañar a Sira. Nada más. Se movió hacia la columna izquierda del templo y se apoyó en ella con una naturalidad calculada. Desde ahí podía ver el niño, la entrada, y a mí, simultáneamente. Una posición de observación perfecta disfrazada de postura casual. Antes de que dijera otra palabra, lo ignoré. Tenía trabajo que hacer y menos tiempo del que me gustaba. Sael seguía sobre la piedra del mosaico. Su respiración se había estabilizado marginalmente, el contacto con la piedra del templo tiene ese efecto, no es magia, es temperatura, la piedra absorbe el calor excesivo y da tiempo. No es una cura. Es una pausa. Tiempo que necesitaba. Me arrodillé junto al niño y volví a examinar el olor de la tercera sustancia que había detectado antes, esa nota musical escondida detrás del aceite de serpiente negro y la mandrágora fermentada. Cerré los ojos. Dejé que las serpientes bajaran por mis brazos y rozaran suavemente el aire alrededor de la piel del niño. La tercera sustancia tenía un componente mineral. Tierra blanca. Específicamente, tierra blanca calcinada de las canteras del norte de Valdris. Esas canteras pertenecían al Consejo. No a la corona. Al Consejo. Los 7 hombres que desde hacía 16 años administraban los recursos del reino mientras el trono permanecía vacante precisamente porque el heredero legítimo era demasiado joven para gobernar. Demasiado joven. O demasiado vivo. Entendí en ese momento que el veneno no había sido fabricado por un asesino de encargo. Había sido fabricado en las canteras del norte con minerales que solo el Consejo podía extraer, con una técnica que requería un laboratorio estable y financiamiento institucional. Esto no era un crimen de oportunidad. Era una política. Alguien había decidido, formalmente, que Sael no debía gobernar. Y le habían dado 25 días para morir de manera natural. Hoy era el día 23. Me levanté. Sira me miraba con esa intensidad que tienen las madres cuando saben que la persona frente a ellas tiene información que todavía no han dicho. ¿Puedes salvarlo? Necesito la fórmula completa del veneno para fabricar el antídoto correcto. Le hablé en voz baja, lo suficientemente baja para que Dael no pudiera escuchar desde la columna. Conozco 2 de los 3 componentes.
El tercero viene de las canteras del norte. Sira parpadeó. Las canteras del consejo. Sí. Un silencio. Breve. Cargado. Dael es miembro del consejo, dijo Sira. Su voz no tembló. Eso me sorprendió, o tal vez no. Las madres que han llegado al último umbral ya no se permiten el lujo de derrumbarse antes de terminar. Dael, miembro del consejo. En mi templo. En la misma habitación que el niño que el consejo estaba envenenando. Mis serpientes se tensaron a lo largo de mi espalda. Ahora entendía la piedra de paso. No había sido enviada para anunciar la llegada de Sira. Había sido enviada para anunciar la llegada de Dael, para asegurarse de que yo supiera que venía alguien con autoridad, alguien a quien resultara conveniente no ofender. Una advertencia disfrazada de protocolo. Llevaba 16 años trabajando en las sombras del reino, el consejo, y en ninguno de esos años había necesitado venir a este templo. Hasta ahora. Hasta que una madre desesperada amenazó con llevar el problema a una entidad que no estaba bajo su jurisdicción. El plan comenzó a tomar forma en mi mente. Necesitaba la fórmula completa. Para eso necesitaba el nombre del fabricante del veneno, no el consejo como institución, sino la persona específica que lo había sintetizado. Esa persona existía. Estaba en algún lugar de la cadena de suministro que iba desde las canteras hasta la cocina del palacio. Y había una manera de encontrarla. En el mercado de los sin nombre, al sur de la ciudad vieja de Valdris, había un hombre que conocía todos los venenos que circulaban por el reino. No era un asesino, era un archivista. Compraba información sobre sustancias peligrosas para vendérsela a quienes pagaban más. Había estado en ese mercado 17 veces en los últimos 6 años. Yo llevaba la cuenta porque sus clientes ocasionalmente terminaban en mi templo buscando el antídoto de lo que él les había vendido. Se llamaba Orik. Si Orik conocía la fórmula del veneno de Sael, yo podría fabricar el antídoto antes del anochecer del día siguiente. Pero para llegar a Orik necesitaba salir del templo. Y salir del templo significaba dejar a Sira sola con Dael. Sira. Me acerqué a ella de espaldas a Dael. Voy a necesitar ir a la ciudad. Esta noche. Solo. Sus ojos se abrieron. ¿Y Sael? La piedra del templo lo mantendrá estable. No mejorará, pero tampoco empeorará mientras esté aquí. Hice una pausa. Lo que no puedo garantizar es lo que ocurre si alguien lo mueve. No dije el nombre de Dael. No fue necesario. Sira lo entendió. ¿Cuánto tiempo necesitas? Antes del amanecer. Si no vuelvo con la fórmula antes del amanecer del día siguiente, día 24, el veneno habrá avanzado demasiado para que el antídoto sea efectivo. Día 24. 14 horas desde ahora. Sira asintió. Un gesto pequeño, contenido, del tipo que hacen las personas cuando ya no tienen miedo de lo que vendrá porque han decidido enfrentarlo de todas formas. Se sentó junto a su hijo. Puso la mano sobre el pecho del niño. Cerró los ojos. Afuera, el sol comenzaba a bajar. Las sombras del templo se alargaron sobre el mosaico del mar antiguo, sobre el niño que respiraba demasiado rápido, sobre la faixa de lino blanco en la muñeca de una madre que había caminado 4 horas descalza para llegar hasta aquí. Dael seguía en la columna. Cuando pasé junto a él hacia la salida, me habló en voz baja. Sin moverse. Sin girar la cabeza. Medusa. Hay cosas en este reino que es mejor no entender demasiado bien. Me detuve. No me volteé. He visto caer reinos más antiguos que este, le respondí. Por razones más pequeñas que un niño enfermo. Salí antes de que pudiera responder. Pero mientras caminaba hacia la ciudad, algo que no había notado al principio volvió a mí con precisión inquietante. Dael había mencionado el nombre de Medusa, el verdadero, el que solo circula en susurros, sin que nadie se lo dijéramos durante la conversación. Ya lo sabía antes de llegar. El mercado de los sin nombre no tenía cartel. Nunca lo había tenido. Existía en el espacio entre 2 edificios de piedra en el sector sur de la ciudad vieja de Valdris, en un callejón que aparecía en los mapas oficiales del reino como Corredor de Drenaje 7B. Los mapas oficiales mentían, naturalmente. Pero nadie con acceso a los mapas oficiales necesitaba ir ahí, y nadie que necesitaba ir ahí usaba los mapas oficiales. Llegué cuando el mercado ya estaba en su hora más activa, 2 horas después de la medianoche,
cuando los guardias del reino cambian el turno por tercera vez y hay exactamente 9 minutos en que ningún patrullaje coincide con este sector. 9 minutos era suficiente para lo que necesitaba. Las serpientes iban bajo el manto. No escondidas, quietas. Hay una diferencia. Esconder implica miedo. Quietas implica paciencia estratégica. El mercado olía a aceite quemado, a cuero mojado y a algo más dulce que no debería estar ahí, azúcar de caña fermentada, el olor que dejan las monedas que han pasado por demasiadas manos sucias. Había 11 puestos activos esa noche. Reconocí 7 de los 11 vendedores. De los 4 que no conocía, 3 eran nuevos en los últimos 6 meses y uno llevaba ahí una semana. El nuevo era el que me preocupaba. Oric estaba en su puesto habitual, el tercero desde la entrada, lado derecho, bajo una lámpara de aceite que iluminaba sus manos mientras catalogaba. Llevaba ahí desde hacía 4 horas, según el grosor del aceite consumido en la lámpara. Me acerqué. Oric era un hombre pequeño, de unos 60 años, con los dedos manchados de tinta permanente, el tipo de tinta que se usa para registrar fórmulas sobre papel encerado. Tenía las uñas cortadas al ras, sin excepción, y 2 cicatrices paralelas en el dorso de la mano derecha de aproximadamente 8 centímetros cada una, el resultado de trabajar con sustancias cáusticas durante décadas sin los guantes adecuados. Levantó los ojos cuando me acerqué. Me reconoció. No mostró miedo, Oric nunca mostraba miedo, eso era parte de su valor como archivista. Lo que mostró fue algo más parecido a la precaución que siente un hombre cuando sabe que la conversación que está por tener va a costarle algo. Hace tiempo, dijo. Necesito la fórmula de un compuesto. Le puse sobre la mesa 3 monedas de plata, el precio acordado para información de primer nivel. Aceite de serpiente negro, raíz de mandrágora fermentada, y un mineral blanco calcinado de las canteras del norte. Oric miró las monedas. No las tocó. Esa combinación específica. Sus dedos manchados de tinta se juntaron sobre la mesa. Solo hay un laboratorio en todo Valdris que puede sintetizarla. Lo sé. Necesito el nombre del sintetizador. Una pausa. Larga. Demasiado larga. Medusa. Su voz bajó hasta casi desaparecer. Ese compuesto fue encargado por el Consejo de los 7 hace 30 días. Pagaron 400 monedas de plata por el lote completo. En efectivo. Fuera de registro. 400 monedas. Para envenenar a un niño de 7 años. El nombre del sintetizador. Oric abrió la boca. Y se detuvo. Sus ojos se movieron hacia un punto detrás de mí y una fracción de segundo, casi imperceptible, y cuando volvieron a mí ya tenían algo diferente adentro. No miedo. Resignación. La resignación específica de alguien que acaba de entender que la conversación que está teniendo ya fue observada por alguien que no debería estar ahí. Me giré. El puesto nuevo. El que llevaba una semana. Estaba vacío. Pero la lámpara todavía quemaba. Y en el suelo, junto a la pata izquierda del mostrador, había una piedra pequeña, casi negra, con una ranura tallada en el centro. Otra piedra de paso. Llevaban la cuenta de cada vez que yo entraba al mercado. Sabían que vendría esta noche. Ya habían llegado antes que yo. Me volví hacia Oric. ¿Cuándo? Esta tarde. Sus dedos manchados temblaron ligeramente. Solo ligeramente, el equivalente a un grito en alguien tan controlado como él. Vino uno de sus hombres. Me dijo que si alguien preguntaba por ese compuesto esta noche, debía recordar que tenía una hija en el barrio de los tejedores. Una hija. Usaron a su hija. Mis serpientes salieron del manto sin que yo lo ordenara, no en ataque, en reacción. El calor de mi rabia tiene un efecto sobre ellas que no siempre puedo controlar, se despliegan como antenas, captando la temperatura emocional del espacio. 3 de ellas extendieron las lenguas en dirección al puesto vacío. Lo que olieron las hizo retroceder. Sangre. Reciente. Detrás del mostrador vacío. El vendedor no había ido a ningún lado. Estaba ahí. Tirado. No muerto, aún respiraba, pude escucharlo desde donde estaba. Pero incapacitado. 2 golpes precisos en la base del cráneo, el tipo de golpes que deja a alguien sin memoria de lo que ocurrió en las últimas 3 horas. Lo habían silenciado antes de que yo llegara.
antes de que yo llegara. Lo que significaba que sabían exactamente a qué hora vendría. Lo que significaba que tenían acceso a información sobre mis movimientos que yo no había compartido con nadie, excepto, indirectamente, con Sira. Y Sira estaba en el templo con Dael. El dilema se cerró sobre mí como una trampa de dos mandíbulas. Si regresaba al templo ahora, sin la fórmula, el niño moría en menos de 24 horas. Dael lo sabía. Contaban con eso, con que yo regresara con las manos vacías y Sira, desesperada, aceptara cualquier condición que el consejo pusiera sobre la mesa para ayudar al niño. Si me quedaba a buscar la fórmula por otros medios, dejaba a Sira sola con un hombre que había bloqueado la salida lateral del templo y ya sabía mi nombre verdadero. No había una opción que no costara algo. Tomé a Orik del brazo. Suavemente, pero con la firmeza de quien no tiene tiempo para otra dinámica. La hija está en el barrio de los tejedores. Mi voz fue baja, directa. Te doy mi palabra de que no le pasará nada si me das lo que necesito. Orik me miró durante 4 segundos exactos. El sintetizador es una mujer, dijo por fin. Se llama Bella. Trabaja en el laboratorio del subterráneo del edificio del consejo, ala este. Tiene acceso directo a las canteras del norte porque su hermano administra la extracción. Una pausa. El antídoto completo requiere un contrarreactivo que solo ella puede fabricar. Sin Bella, no hay antídoto. Sin Bella, no hay antídoto. Una mujer dentro del edificio del consejo. En el subterráneo. Con acceso vigilado. Accesible en teoría. Imposible en práctica, a menos que alguien con la apariencia adecuada y el conocimiento adecuado pudiera entrar al edificio por una de las entradas secundarias, llegar al subterráneo y convencer, o presionar, a Bella para que entregara el contrarreactivo antes de que el consejo lo impidiera. Alguien como yo. Lo que Orik no sabía, lo que el consejo no había calculado, o quizás si había calculado y confiaba en que me detendría, era que entrar al edificio del consejo significaba exponer mi existencia en la ciudad. Significaba que el consejo tendría confirmación de que yo estaba operando activamente, no como un mito de templo remoto sino como una entidad presente, moviéndose entre ellos. Una vez expuesta así, mi anonimato en Valdris terminaba. Permanentemente. Lo tomé de todos modos. Dejé a Orik 3 monedas adicionales y le dije en qué puerta del barrio de los tejedores encontraría a alguien que cuidaría de su hija esa noche. No era mentira. Tenía una aliada en ese barrio que debía un favor desde hacía 11 años. Luego salí hacia el edificio del consejo. El camino tomó 22 minutos. Crucé 4 patrullajes. Los crucé sin problema, no porque sea invisible, sino porque sé exactamente cómo moverse en el espacio que los guardias no miran. Hay una geometría de la indiferencia que se aprende con los siglos, la postura, el paso, el ángulo de los hombros. Nada mágico. Solo tiempo. La entrada secundaria del edificio del consejo estaba en el ala norte, una puerta de servicio que los mensajeros usaban para entregar documentos a cualquier hora. Llevaba la cerradura sin cambiar desde hacía 8 años. Yo tenía una copia de la llave desde hacía 9. Bajé al subterráneo. El laboratorio de Bella olía a piedra húmeda, a alcohol destilado y a esa nota específica de mineral quemado que yo ya conocía bien, la misma que había detectado en la respiración de Sael. El laboratorio era grande, 4 mesas de trabajo, 2 estantes de frascos catalogados, una chimenea pequeña para los procesos de calcinación y una ventana con barrotes que daba a nivel del suelo y permitía ver los pies de quien pasaba por el callejón exterior. Bella estaba ahí. Unos 40 años. Cabello oscuro recogido sin adorno. Manos que se movían con la automaticidad de quien ha repetido los mismos gestos miles de veces, midiendo, mezclando, anotando. No levantó la vista cuando entré. Sabía que vendrías, dijo. Bella no levantó la vista. Seguía midiendo, una sustancia cristalina en un vial de vidrio grueso, contando las gotas con la precisión de quien ha hecho este gesto exacto 40.000 veces en su vida. 40.000 veces, dijo, como si me hubiera leído el pensamiento. He contado las gotas 40.000 veces desde que entré a este laboratorio a los 19 años. Sé exactamente cuántas gotas caben en un vial de este calibre. Sé exactamente qué error en el conteo produce qué resultado. Una pausa. Una sola gota más. Y sé exactamente qué hace el compuesto que le di al consejo hace 30 días si se administra en la dosis correcta a un niño de 7 años. Dejó el vial sobre la mesa. Levantó los ojos hacia mí.
Eran ojos cansados. No tristes, cansados. La diferencia, la tristeza espera algo diferente. El cansancio ya no espera nada. Hay una segunda capa, dije. Sí. La identificaste tarde. Sí. Su voz no se disculpó. Solo confirmó. El componente que oculté dentro de la fórmula principal actúa como activador. Cuando el antídoto estándar entra en contacto con el veneno principal, el activador despierta. Convierte al niño en... Hizo una pausa que no era dramática sino técnica, la pausa de alguien eligiendo el término más preciso. Un conductor. De energía divina. De cualquier energía divina que haya intervenido en su proceso de curación. El aire del laboratorio se volvió muy quieto. Me usaron como fuente, dije. Desde el principio. Necesitaban que fuera usted específicamente quien administrara el antídoto. El activador solo responde a energía no mortal. A energía antigua. Me miró directamente. La curación que usted le dé al niño se convertirá en la clave que el Consejo necesita para fabricar una nueva arma. Sael no morirá, pero lo que quede en él después de que usted lo toque será una herramienta del Consejo. Para siempre. Para siempre. No un crimen. Un plan de décadas. No envenenaron al niño para matarlo. Lo envenenaron para que yo lo curara. Para que el acto de mi curación lo transformara. Para usar el amor de una madre como palanca que me moviera exactamente donde necesitaban que yo estuviera. Todo, la piedra de paso, la llegada de Dael, el mercado silenciado, Orik y su hija, el camino hasta este laboratorio, era el corredor de un laberinto que terminaba exactamente aquí. En mis manos sobre el pecho de un niño. Abrí la boca para hablar. La puerta del laboratorio se abrió de golpe. Dael entró primero. Detrás de él, 4 hombres armados. Y detrás de los 4 hombres, en los brazos del último, Sael. El niño. Fuera del templo. Fuera de la piedra que lo mantenía estable. Sira no estaba. Mi cuerpo procesó eso en menos de un segundo. La ausencia de Sira significaba que Dael la había separado del niño antes de moverlo. Lo que significaba que en algún lugar entre el templo y aquí, había alguien reteniendo a una madre. Medusa. Dael entró al laboratorio con esa misma calma calculada de quien ha ensayado este momento. Detrás de él, los 4 hombres ocuparon las esquinas del laboratorio. Perfectamente distribuidos. Un movimiento de defensa perimetral, no de ataque, diseñado para que cualquier cosa que yo hiciera dentro del cuarto afectara al niño antes de poder llegar a la puerta. Ya tienes lo que necesitabas, dijo. Sus ojos grises se movieron hacia Bella, una mirada que duró menos de un segundo pero que Bella recibió como un golpe físico, porque se alejó 2 pasos hacia la pared. El antídoto está en esta habitación. El niño está en esta habitación. Solo falta que hagas lo que viniste a hacer. Lo que viniste a hacer. No lo que puedes hacer. Lo que viniste a hacer. Como si mi presencia aquí hubiera sido predestinada. Como si yo hubiera elegido este camino cuando en realidad él lo había construido paso a paso a mi alrededor. Mis serpientes salieron del manto. No despacio. De golpe, todas a la vez, extendidas, la boca de las 2 más largas abierta hacia los hombres de las esquinas. El sonido que hicieron no fue un silbido, fue el sonido específico de escamas contra piedra a alta velocidad, un sonido que los humanos reconocen instintivamente sin saber por qué, porque está grabado en una memoria anterior al lenguaje. 2 de los 4 hombres retrocedieron. Los otros 2 no. Entrenados, entonces. O simplemente más asustados de Dael que de mí. El niño estaba en brazos del último hombre. Lejos de la puerta. Cerca de la ventana con barrotes. Calculé, para llegar al niño, tenía que pasar por 2 hombres. Para llegar a la puerta con el niño, tenía que pasar por 4. La ventana con barrotes era mi única salida, pero los barrotes requerían fuerza que tardaría 3 segundos en aplicar, 3 segundos en que estaría de espaldas a la habitación. No había una opción limpia. Suelta al niño, le dije a Dael. Y te doy lo que el consejo quiere. Dael inclinó la cabeza. ¿Qué crees que quiere el consejo? Una demostración de lo que soy capaz de hacer. Prueba de que existo y que puedo intervenir en procesos mortales. Evidencia que puedan usar para negociar con las otras facciones del continente. Hice una pausa.
Sael como conductor es una arma política, no una arma de guerra. El Consejo quiere influencia, no destrucción. La sonrisa de Dael llegó a tiempo esta vez. Lo que significaba que yo había acertado. Razonable, dijo. Entonces no necesitan al niño para forzarme. Pueden pedirme. ¿Y si te pedimos y dices que no? Entonces tienen exactamente lo mismo que tienen ahora. Nada. El silencio que siguió duró 9 segundos. Lo conté. En el segundo 4, 2 de mis serpientes se enrollaron silenciosamente alrededor de las patas de las mesas laterales, no en posición de ataque. En posición de palanca. Una técnica que había aprendido hace 4 siglos en un templo diferente, las mesas como proyectiles si había necesidad. En el segundo 7, Vela se movió 2 centímetros hacia el estante donde estaban los viales. En el segundo 9, Dael abrió la boca. Está bien. Hizo un gesto. El hombre que sostenía a Sael lo bajó al suelo. El niño se tambaleó, sus piernas no tenían fuerza. Se apoyó en la pata de una mesa y me miró con esos ojos oscuros llenos de fiebre que no entendían dónde estaban pero que buscaban, instintivamente, una cara conocida. Me arrodillé frente a él. Cierra los ojos, le dije en voz baja. Lo hizo. Puse las manos sobre su pecho. El calor de mi energía, esa cosa antigua, sin nombre correcto en ningún idioma humano, comenzó a fluir. Sentí el veneno dentro de él como una red, los 2 componentes principales enredados en el tejido pulmonar, en el flujo sanguíneo, en los nódulos del cuello. Y debajo de esos 2, dormido, esperando, el activador. Lo sentí exactamente como Vela había descrito, una trampa dentro de la cura. Y entonces comprendí lo que los pasos del laberinto habían ocultado hasta este momento. El Consejo no esperaba que yo detectara el activador. Contaban con que yo simplemente curara. Contaban con mi instinto de protección, ese impulso que ningún milenio de vida ha podido eliminar del todo, para que actuara sin pensar. Lo que tenían delante no era solo una herramienta. Era la versión de mí misma que no pregunta. Retiré las manos. Sael abrió los ojos. ¿Qué pasa? La voz de Dael perdió, por primera vez, esa calma milimétrica. El niño necesita el contrarreactivo de Vela antes de que yo intervenga. Mantuve la voz estable. Sin el contrarreactivo, el proceso activa lo que ustedes plantaron. Con el contrarreactivo, el proceso limpia el veneno sin activar nada. Miré a Vela. Ella me entendió. Giré hacia Dael, necesito 2 minutos con la sintetizadora. Sin sus hombres en la habitación. Dael evaluó. Sus opciones eran limitadas. Si se negaba, yo no intervenía y el niño moría de todas formas, lo que invalidaba el plan entero. Si aceptaba, perdía control visual durante 2 minutos. 1 minuto, dijo. Hizo salir a 3 de los 4 hombres. El cuarto se quedó junto a la puerta con el niño. Me acerqué a Vela. El contrarreactivo, dije en voz muy baja. ¿Existe de verdad? Ella abrió el segundo cajón del estante central. Sacó un frasco pequeño, azul oscuro, sellado con cera negra. Me lo puso en la mano. Existe, dijo. Lo fabriqué hace 22 días, el mismo día que entregué el lote al Consejo. Una pausa casi imperceptible. No todo el mundo dentro del Consejo está de acuerdo con lo que hacen los 7. Lo guardé dentro del manto. Volví al niño. Esta vez, antes de poner las manos sobre su pecho, apliqué el contrarreactivo, 3 gotas en la base del cuello, directamente sobre la piel, donde los nódulos linfáticos estaban más activos. El frasco era pequeño. Las 3 gotas eran el contenido completo. Esperé 40 segundos. Luego puse las manos sobre su pecho. Esta vez, la red del veneno cedió. Los 2 componentes principales se disolvieron bajo el calor de mi energía como sal en agua caliente, rápido, limpio, sin resistencia. El activador no despertó. El contrarreactivo lo había encapsulado, inertizado, convertido en algo que mi energía pasó por encima sin activar. El niño respiró. Una sola respiración profunda, completa, como la primera respiración después de haber contenido el aire por demasiado tiempo. Y luego otra. Y otra. Me levanté. Dael miró al niño. Miró a sus hombres. Miró a Vela, y esta vez la mirada duró más de 1 segundo. La suficiente para que yo supiera que en los próximos minutos,
Bella iba a necesitar salir de este edificio. El niño está curado, dije. El trato se cumplió. Sí, dijo Dael. Suavemente. Con esa sonrisa que llegaba medio segundo tarde. Así es. Se volvió hacia sus hombres. Y fue entonces cuando entendí que había cometido el error que el laberinto había diseñado para que cometiera. El trato que yo había creído cumplir no era el trato que ellos habían planificado. El contrarreactivo de Bella no había neutralizado el activador. Lo había modificado. En lugar de convertir a Sael en un conductor pasivo de mi energía, que era lo que yo había creído desactivar, lo había convertido en algo más específico, un mapa. Cada punto de mi energía que había fluido a través del niño había dejado una marca. Una firma. Un rastro que el Consejo podría usar para localizar y rastrear cualquier cosa que yo tocara en el futuro. No habían necesitado que Sael condujera mi energía. Solo necesitaban que yo la usara. Y yo lo había hecho. Sael se puso de pie solo. Despacio, con la torpeza de un cuerpo que está reaprendiendo a confiar en sí mismo, pero solo. Sin ayuda. Las piernas temblaron durante los primeros 3 pasos y luego se estabilizaron. El color había vuelto a su piel, no del todo, todavía había palidez alrededor de los labios y en las cuencas de los ojos, pero era la palidez del agotamiento, no de la muerte. Una diferencia que se nota de inmediato si has visto suficientes cuerpos en los 2 extremos. Lo había visto. Dael observó al niño ponerse de pie y algo en su expresión se acomodó, no alivio, sino confirmación. La confirmación de alguien que ve el resultado esperado de un experimento que diseñó con cuidado. Bien, dijo. Solo eso. Bien. Una sola sílaba para lo que acababa de ocurrir. Hizo una señal a sus hombres. 2 de ellos tomaron al niño por los brazos, no con violencia, con la firmeza neutral de quien traslada un objeto valioso, y lo condujeron hacia la puerta. Me puse en el camino. El niño va con su madre. Dael inclinó la cabeza. Naturalmente. Sira lo estará esperando en el templo. Sira estaba en el templo cuando ustedes la separaron de Sael para traerlo aquí. Una pausa brevísima. Pequeño malentendido logístico. Ya fue resuelto. Malentendido logístico. Usaron esa frase para describir el hecho de haber separado a una madre de su hijo moribundo para usarlo como palanca en una negociación con una entidad inmortal. Mis serpientes se tensaron a lo largo de mi espalda pero no se desplegaron. No porque no quisiera, sino porque 4 hombres armados en un cuarto pequeño, con Sael en el centro, no era el contexto adecuado para un movimiento directo. Había aprendido eso hace muchos siglos. La fuerza sin geometría es solo ruido. Dejé pasar al niño. Lo miré mientras se alejaba por el corredor. 7 años. Pelo oscuro. La faixa de lino blanca de su madre atada ahora alrededor de su muñeca, alguien se la había puesto mientras él estaba inconsciente, o él mismo se la había quitado a Sira y guardado como talismán. El niño llevaba dentro de él un mapa de mi energía. Permanente. No había manera de extraerlo. El activador modificado ya se había integrado al tejido celular durante el proceso de curación. Era parte de él. Para siempre. Hasta que muriera. Y cada vez que yo usara mi energía en algún lugar del mundo, el Consejo podría triangular mi posición. No era una cadena. Era algo peor, un radar. Invisible, indoloro, imposible de eliminar sin eliminar al niño. Me quedé en el laboratorio hasta que los pasos de Dael y sus hombres desaparecieron por el corredor. Luego me volví hacia Bella. Ella seguía junto al estante. Los brazos cruzados. La mirada en el suelo, no de vergüenza, sino de alguien calculando lo que viene a continuación con la misma frialdad con que calcula una fórmula. ¿Sabías que el contrarreactivo no neutralizaba el activador?, le dije. No como acusación. Como verificación. Sabía que lo modificaba. Levantó los ojos. No sabía que te lo ocultaría. Creí que lo detectarías antes de usarlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque Dael estaba en la habitación. Una razón. No una disculpa. La diferencia importaba. ¿Hay manera de revertir la modificación? Bella no respondió de inmediato. Se acercó al estante central, pasó los dedos por 3 frascos sin tocarlos, se detuvo en el cuarto. Teóricamente. Una pausa.
Requeriría un proceso que el niño no podría sobrevivir en su estado actual. Tendría que esperar al menos 6 meses hasta que su cuerpo se recupere completamente del veneno. Y durante esos 6 meses el mapa estaría activo. 6 meses de radar activo para el consejo. 6 meses en que cualquier cosa que yo tocara en Valdris, o en cualquier lugar lo suficientemente cerca, podría ser localizada. Lo que significaba que tenía 2 opciones: dejar de usar mi energía por 6 meses, inutilizarme completamente como entidad activa, o aceptar ser rastreada y actuar sabiendo que el consejo veía cada uno de mis movimientos. Ni una ni otra era una opción real. Salí del laboratorio. El camino de regreso al templo tomó 31 minutos. Caminé rápido. No por urgencia, la urgencia había pasado. Por rabia. Hay una forma de caminar que el cuerpo adopta cuando la mente está procesando algo que no puede resolver todavía, un movimiento que funciona como válvula. Si el cuerpo avanza, la mente no colapsa. Sira me esperaba en el umbral del templo. De pie. La espalda recta. Los ojos que habían vuelto a tener algo, no lágrimas, sino la tensión específica de quien ha estado conteniendo el aire desde hace horas y todavía no se ha dado permiso para soltarlo. Sael estaba detrás de ella. Sentado en el mosaico del mar antiguo. Vivo. Respirando. La faixa de lino blanca en su muñeca. Sira me miró. ¿Lo salvaste? Debía haber dicho sí simplemente. Era la verdad, en la medida en que salvado significa vivo. Pero había algo en la forma en que ella lo preguntó, con esa certeza absoluta de quien ya sabe la respuesta y solo necesita escucharla en voz alta para que sea real, que me impidió responder de inmediato. ¿Lo había salvado? Sael estaba vivo. El veneno había sido eliminado. Podría crecer. Podría llegar al trono. Podría tener una vida. Y llevaría dentro de él, para siempre, la firma de mi energía. Un mapa que el consejo podría usar cada vez que yo me moviera en el mundo. Una herramienta que el amor de su madre había puesto en manos de los 7 sin saberlo, sin culpa, sin ninguna intención que no fuera desesperada y pura y devastadoramente real. Lo salvé, respondí. Sira cerró los ojos. Fue el único momento de esa noche en que la vi sin la armadura de la necesidad. Un segundo exacto, contado, observado, guardado, en que fue solo una mujer que había caminado 4 horas descalza y había llegado al otro lado. Luego abrió los ojos. ¿Qué le costó? Esa pregunta. Las madres que han caminado lo suficiente saben que nada sale sin costo. No lo preguntan por ingratitud, lo preguntan porque prefieren saberlo a descubrirlo después. A él, nada perceptible, dije. Vivirás sin saber que hay algo diferente. ¿Y a ti? No respondí de inmediato. Afuera, el amanecer comenzaba, esa franja de luz gris que aparece en el horizonte 17 minutos antes de que el sol sea visible, cuando el cielo todavía no decide entre la noche y el día. En esa luz, el templo proyectaba una sombra larga hacia el este, sobre el camino por donde Sira había llegado la noche anterior. Los que planearon esto sabían exactamente lo que hacían, dije por fin. Y eso significa que esto no termina aquí. Sira siguió mi mirada hacia el horizonte. ¿Qué sigue? Antes de que pudiera responder, algo cayó en el umbral del templo. Pequeño. Oscuro. Con una ranura en el centro. Una piedra de paso. Pero esta vez la ranura no era el símbolo estándar del reino. Era un símbolo diferente, más antiguo, grabado con una técnica que no había visto desde hacía 3 siglos. El símbolo de una facción que creí disuelta hace 200 años. Los custodios del nombre. Una organización que existía para una sola cosa, encontrar a las entidades inmortales que habían escapado del registro divino. Y eliminarlas. Y el símbolo en la piedra no era una advertencia. Era una firma. Alguien de los custodios había estado observando todo lo que había ocurrido esa noche. Y habían esperado exactamente hasta este momento, cuando el niño estaba a salvo, cuando el plan del consejo estaba completo, cuando yo había expuesto mi energía de manera irrevocable, para decirme que sabían que yo existía. Y que siempre lo habían sabido. Tomé la piedra del umbral. La sostuve en la palma durante 3 segundos completos, sin bajarla, sin dejarla caer, sin pretender que no era lo que era. El símbolo grabado en la ranura central era inconfundible para quien lo había visto antes, 3 líneas paralelas cruzadas por una diagonal, el sello de los custodios del nombre.
Una organización que en teoría había sido disuelta 203 años atrás cuando el último de sus archivistas fue ejecutado por la corte del reino que entonces dominaba el continente. En teoría. Sira me observó con la piedra en la mano. No preguntó qué era. Las madres que han caminado lo suficiente aprenden a leer cuando una respuesta vendría con un precio demasiado alto. Sael seguía sentado en el mosaico. Miraba sus propias manos, esa mirada específica de los niños que acaban de recuperar el control de su cuerpo y todavía están verificando que todo esté donde debería estar. Abrió y cerró los dedos 4 veces. Levantó los ojos hacia mí. ¿Eres Medusa?, me preguntó. Sí. Asintió con la seriedad de alguien que acaba de confirmar algo que ya sabía y ahora puede seguir adelante con esa información. Mi madre dice que te temes. Tu madre no me teme. Dice que los que saben lo que eres te temen. Lo miré. 7 años. Pelo oscuro pegado a la frente. Los ojos, oscuros también, con esa calidad específica de quien ha estado cerca de algo irreversible y lo registró aunque no lo entendiera. Los que saben lo que soy me respetan, dije. Hay una diferencia. Él consideró eso con la seriedad de quien considera algo genuino. Luego asintió de nuevo y volvió a mirar sus manos. En ese momento supe con claridad lo que el consejo había creado y lo que yo no podía deshacer, un niño que llevaría mi firma dentro de él durante el resto de su vida. Que crecería, gobernaría, tomaría decisiones que moverían reinos, y en cada punto del mapa donde su cuerpo estuviera, yo estaría también, rastreable, localizable, sin poder intervenir en el mundo sin dejar una estela que el consejo, o los custodios, o cualquier facción con el conocimiento adecuado, podría seguir. No era una cadena visible. Era la peor clase de cadena, la que nadie puede ver excepto quien la lleva. Me acerqué a Sira. Necesito que escuches lo que voy a decirte con exactamente la misma calma con que escuchaste todo lo demás esta noche. Ella me miró directamente. Habla. Le conté. No todo, no el nivel técnico de lo que el activador modificado hacía en el tejido celular de Sael. Pero sí lo esencial, que el consejo había usado su amor, su desesperación, su camino de 4 horas descalza, como instrumento. Que Sael estaba vivo y sano. Que había un costo que él no sentía pero que existía. Que ese costo afectaba a mí, no a él. Y que la piedra en mi mano significaba que había una tercera facción que había estado observando todo desde el principio. Sira no se movió mientras hablaba. La espalda recta. Los ojos fijos en mí con esa concentración que tienen las personas que saben que la información que reciben va a cambiar algo fundamental y han decidido recibirla de pie. Cuando terminé, hubo un silencio. ¿Sael estará bien? Su voz no tembló. Sí. ¿Llegará al trono? Si tú lo proteges como lo has protegido esta noche, nadie volverá a acercársele. Sira asintió. Una sola vez, despacio. Lo que me hicieron a mí, dijo, lo de usarme sin saberlo para llegar hasta ti. Una pausa. No de emoción, de precisión. De alguien buscando la palabra exacta. ¿Lo planearon desde el principio? Desde hace al menos 3 años, le respondí. La cocinera llevaba en el palacio 5 años, pero el veneno lleva 22 días activo. Lo que significa que esperaron 2 años y 10 meses para empezar. Esperaron hasta que Sael tuviera la edad adecuada para que su cuerpo procesara la modificación sin rechazarla. Esperaron hasta que tú estuvieras lo suficientemente desesperada para venir aquí. Una pausa. Y usaron a Dael, que te conocía desde hace 16 años, para asegurarse de que cuando llegaras al límite, llegaras a mi templo específicamente. El silencio que siguió no fue vacío. Fue el tipo de silencio que ocurre cuando alguien entiende, de golpe, el tamaño real de lo que le hicieron. 16 años. Dael. 5 años de cocinera. 22 días de veneno calculado al día. Una cadena de confianza construida durante más de una década, específicamente para que este momento fuera posible. Sira no lloró. Lo que hizo fue peor, o mejor, dependiendo de cómo se mire, se quedó completamente inmóvil durante 8 segundos, respirando, procesando, y luego levantó los ojos hacia mí con una expresión que no tenía nombre en ningún idioma que yo conociera pero que reconocía desde hace milenios, la expresión de alguien que acaba de dejar de ser el instrumento de alguien y ha decidido, en ese mismo instante, quién va a ser a partir de ahora. ¿Qué necesitas de mí?, me preguntó. No, ¿qué puedo hacer?, ni, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas?
con la misma directness con que yo le había hablado. Como si los roles hubieran cambiado, no de manera dramática, sino de la manera silenciosa en que cambian las cosas que importan. Tu silencio sobre lo que ocurrió en este templo esta noche, le dije. Y tu presencia en el trono cuando Sahel sea mayor. No como regente decorativa. Como la persona que sabe lo que el consejo es capaz de hacer. Asintió. Dael. Lo manejaré yo. Su voz fue plana. Final. No pregunté cómo. No era necesario. Las madres que han caminado hasta el último umbral no necesitan que nadie les explique lo que viene a continuación. Me acerqué al mosaico. Sahel seguía sentado, mirando sus manos. Cuando me senté junto a él, algo que no hago con frecuencia, esa proximidad física con alguien que no sea para curar, levantó los ojos hacia mí con una mezcla de curiosidad y esa confianza completamente irracional que los niños a veces extienden a criaturas que los adultos temen. ¿Va a pasar algo malo?, me preguntó. Consideré la pregunta con seriedad. Ya pasó, le respondí. Lo que viene ahora es diferente. ¿Mejor o peor? Las dos cosas al mismo tiempo. Él pensó en eso. Mi madre dice que así suele ser. Tu madre tiene razón. Se quedó en silencio. Luego, sin anunciarlo, sacó algo de dentro de su ropa, un trozo de papel doblado 4 veces, del tipo que usan los niños para guardar cosas importantes, y me lo extendió. Lo tomé. Adentro había un dibujo. Tosco, hecho con carbón, con la perspectiva imprecisa de alguien que todavía está aprendiendo a representar el espacio. Pero reconocible, un templo, una figura con serpientes en el pelo, y afuera del templo, muy pequeño, en el margen, una madre de pie. Lo hice cuando estaba enfermo, dijo. Cuando soñaba con venir aquí. Lo doblé de nuevo. Me lo guardé. Eso también era permanente. De otra manera. Fue entonces cuando las serpientes se movieron, no hacia la entrada, no hacia el camino. Hacia la faixa de lino blanca en la muñeca de Sahel. La olieron. Y yo entendí lo que yo no había registrado conscientemente hasta ese momento. La faixa que Sahel llevaba en la muñeca no era la misma que Sira había traído atada al pulso cuando llegó al templo. Esta era más nueva. Más limpia. La faixa de Sira tenía manchas de tierra roja del camino de 4 horas. Esta estaba blanca, sin marcas, como si fuera nueva. Como si alguien la hubiera colocado en la muñeca del niño mientras él estaba inconsciente en el laboratorio del consejo. Como si alguien hubiera querido que yo la viera. La solté suavemente de la muñeca de Sahel. La examiné. En el interior del dobladillo, la parte que normalmente queda oculta cuando se ata, había una inscripción. Pequeña. Con tinta que no era del reino, no del consejo, no de ninguna facción que yo conociera de los últimos 3 siglos. 3 palabras en un idioma que llevaba 200 años sin ver escrito. El idioma de los custodios del nombre. No era una amenaza. No era una advertencia. Era una identificación. Decía, nos conocemos ya. 203 años. Supuestamente disueltos. Supuestamente eliminados. Y esta noche, mientras yo curaba a un niño y Sira esperaba en el umbral y el consejo ejecutaba su plan de años, alguien de los custodios había estado lo suficientemente cerca del laboratorio del consejo para colocar una faixa nueva en la muñeca de un niño inconsciente. Lo suficientemente cerca para actuar. Lo suficientemente invisible para que yo no lo detectara. No sabían mi nombre verdadero esta noche. Ya lo sabían antes. ¿Desde hace cuánto tiempo? Eso era lo que no podía responder. Y esa respuesta era exactamente lo que me quitaría el sueño si yo pudiera dormir. Esa noche, después de que Sira se fue con Sahel por el camino del valle, de día esta vez, con el sol completo, sin necesidad de esconderse, me quedé en el umbral del templo con la faixa en una mano y la piedra de los custodios en la otra. El mosaico del mar antiguo detrás de mí. El camino vacío frente a mí. Valdris seguía en pie. Todavía. ¿Por cuánto tiempo más? Era una pregunta diferente. 48 horas. Eso había dicho al principio. El reino cayó en 48 horas. Pero la verdad era más larga y más oscura que eso. El reino no cayó esa noche. Siguió existiendo, con sus muros y sus mercados y sus 127.000 personas que vivían sin saber lo que había ocurrido en un templo remoto y en un laboratorio subterráneo entre la medianoche y el amanecer.
Pero algo cayó. La certeza de que había cosas en el mundo que todavía no me observaban. Y eso, para una criatura inmortal que ha sobrevivido milenios siendo más invisible que cualquier dios del panteón oficial, era exactamente el tipo de pérdida que no se repone. Permanente. Silenciosa. Sin testigos que la nombraran. La peor clase. Pero lo que viene en la siguiente memoria es peor todavía. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.